Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos junto a Francisco Aravena para Duna Ciencia. Pancho, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Polo? Todo bien, muchas gracias. Oye, me interesa mucho la conversación que vamos a tener porque tiene que ver con investigación, con desarrollo del conocimiento, en un ámbito, en un contexto donde efectivamente es muy fuerte en Chile, pero puede serlo aún más, que es el contexto universitario. Claro, es algo que de alguna manera con la mayoría de los investigadores que invitamos al programa alcanzamos a tocar tangencialmente cuando hablamos de las instituciones que lo acogen y un poco nos cuentan la historia de cómo se forman ciertos centros de investigación, etcétera, también de transferencia del conocimiento, ¿cierto?, hacia el sector privado, por ejemplo, pero esta vez le vamos a poner el foco 100% a eso, y para eso estamos con la doctora Nicole Treffaut, quien es académica e investigadora de la Universidad Mayor y, más importante, es la razón por la que la hemos invitado, es directora general del Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro, una iniciativa que reúne a las universidades Mayor, Atacama, Autónoma de Chile y Tarapacá. ¿Cómo estás, Nicole? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida. Cuéntanos si nos puede ayudar a un poco en la panorámica, ¿no? Como te decíamos, nosotros muy a menudo tenemos investigadores e investigadoras que nos cuentan que hacen su investigación desde cierta universidad. Muchas veces son iniciativas y financiamientos que combinan diferentes instituciones, pero uno se pregunta, digamos, qué tan sano está ese ecosistema, qué tan fuerte, qué tan robusto ese ecosistema, esa parte del eslabón de la ciencia que muchas veces no es el más visible, por cierto. Sí, yo creo que hay un montón de pedacitos de esta cadena que están un poquito desarticulados todavía. Hay muchos elementos que articular, que conectar, que hacer que conversen de una forma más coherente entre lo que hace la investigación, el profesor que está dedicado a hacer ciencia, esa profesora versus lo que llega a la sociedad, al entorno en el fondo. Y ahí hay un espacio en el que el consorcio está trabajando precisamente. Ustedes tienen, como plataforma de divulgación desafiaciencia.cl, ¿no es cierto?, este sitio. ¿Cómo podrías tú describir lo que hace el consorcio? ¿Cuál es un poco el objetivo y hacia dónde se están dirigiendo? Mira, el consorcio tiene un objetivo general, que es un impulso que dio la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para precisamente fomentar que las facultades, las unidades académicas relacionadas con la ciencia en las universidades cambiaran, hicieran las cosas distintas, se conectaran con los entornos, le enseñaran a los estudiantes a tener otro tipo de competencias, otras habilidades, que creyéramos mucho más en el trabajo en equipo, que en el fondo saliéramos de las dinámicas de enseñar ciencia media anquilosadas, podríamos decir, un poquito antigua, y entremos a enseñar ciencia de una forma que sea coherente con el entorno, con lo que espera la sociedad de esos científicos. Y con esa lógica, uno de los diagnósticos que nos dimos cuenta es que uno de los problemas es que la gente no entiende la ciencia. Y si no entiende la ciencia, es muy difícil que logremos explicarle cuál es su valor, cuál es su importancia, cuál es la relación o por qué puede ser cercana o necesaria. Entonces, esa fue la lógica en el fondo de decir por qué necesitamos una plataforma para divulgar la investigación, el desarrollo y las innovaciones que se hacen en las universidades del consorcio, pero para tener esa lógica de poder acercarlo de una forma mucho más amena, digamos, de una forma mucho más concreta y poder decir, bueno, por eso necesito más inversión, para eso la gente tiene que entender que esto es importante, si no, claro, jamás vamos a lograr que políticamente tengamos también más inversión. Claro, porque ahí es necesario, tal como ocurre en otras materias, es la ciudadanía la que en el fondo, y voy a graficarlo de una manera bien burda, pero que es real, es la ciudadanía la que al parlamentario en la feria le dice, oiga, estoy preocupado por esto, estoy preocupado Exacto. por este otro tema. Y claro, hoy día probablemente le hablan de seguridad, de inmigración, de empleo, de otras cosas,
no sé si en la feria va a ser el lugar donde se hable de ciencia, pero se entiende a dónde voy, que es finalmente la ciudadanía y la convicción de la ciudadanía en relación con ciertas necesidades de largo plazo que puede tener un país, la que puede convertirse en un motor importante. En ese sentido, ¿cuál es el mensaje que se les da? El mensaje como específico que se les entrega a las personas en relación con la ciencia. Uno de los mensajes más importantes es básicamente decir: esto nos sirve, esto es un motor de desarrollo, esto puede cambiar el bienestar de las personas. Esto no es, el otro día en otra entrevista yo comentaba, esto no es un lujo, no es algo que podamos, y por lo tanto tampoco es un gasto para mí, es una inversión. Y no es una inversión que podamos hacer después de que solucionemos los otros problemas que tenemos como sociedad. Es la forma en la que nosotros creemos que podemos aportar al desarrollo y a la solución de los problemas. Ese es en el fondo el clic que queremos hacer. Y por eso que es tan importante que esa investigación, esa ciencia que se hace, llegue a todos los lugares donde pueda ser incorporada como un elemento de desarrollo, de progreso, básicamente. Ahora, hablabas de, por un lado está el consorcio, por otro lado está Desafía, que es la plataforma para dar a conocer, ¿cierto?, lo que se hace en el consorcio. Respecto al consorcio en particular, este trabajo en equipo, en el fondo, esta coordinación entre facultades de ciencia, ¿se traduce concretamente en, por ejemplo, investigaciones compartidas donde, qué sé yo, si institución A es mejor o tiene una mejor red para X función, combina con institución B que tiene fortaleza en otro lado? ¿Se van armando proyectos de esa manera? Ese es uno de los focos, es precisamente reconocer que dentro de la importancia de la diversidad de formas de acercarse a los problemas, es bueno tener todas las alternativas. Entonces, precisamente estamos tratando de potenciar las distintas como capacidades que tienen las distintas universidades. El consorcio está formado por universidades bien distintas, con formas de entender la educación que pueden ser diferentes, con aproximaciones a los entornos y a los territorios que son distintas. Pero también tienen fortalezas individuales. Entonces estamos tratando precisamente de poner problemas que puedan ser abordados desde miradas que probablemente una única institución, un único equipo de investigación no sería capaz de abordarlo. Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Nicole Treffaut, que es académica e investigadora de la Universidad Mayor y además es directora general del Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Una de las preguntas que siempre surge tiene que ver con las prioridades. ¿Cómo establecer las prioridades? ¿Dónde? ¿En qué ámbitos? Y cuando antiguamente, cuando se discutía sobre el tema de la ciencia, antes de la existencia del Ministerio de Ciencia, estas discusiones estaban metidas ahí entre medio, estaban algunas cosas en el Ministerio de Educación, pero básicamente en el Ministerio de Economía. Entonces tenían un poco esa mirada, ¿no? ¿Cómo se establece, cómo se deben establecer esas prioridades? ¿Y qué papel juega la ciencia básica, la ciencia aplicada, el desarrollo tecnológico? Es una tremenda pregunta, pues, Pablo. Porque las prioridades dependen en muchos casos de quién las analiza, ¿cierto? Dependen del sujeto que las analiza. Entonces, básicamente las prioridades tienen que ver con aprovechar las oportunidades donde podemos ser mejores, donde realmente tenemos una ventaja comparativa. Y en el caso del consorcio, nosotros creemos que tenemos ventajas comparativas en muchos ámbitos. Por un lado, hay universidades del norte que están mucho más vinculadas a sectores mineros. Por otro lado, tenemos universidades con casa matriz en el sur, por lo tanto están mucho más conectados con algunas problemáticas hídricas o agroclimáticas. Entonces, ese establecimiento de prioridades tiene también que ver con qué es lo que espera la sociedad que haga el científico. El científico va a seguir queriendo descubrir, va a seguir generando conocimiento, pero de alguna manera estamos tratando de hacer que ese ímpetu por buscar y alcanzar el conocimiento pueda tener un retorno, una validación mucho más clara en el entorno real, en las problemáticas que le aquejan a las personas, en las cosas que para ellas también son importantes, que pueden ser distintas de nuevo a lo que desde otro ángulo puede ser considerado prioritario. Ahora, ¿existe como meta, como desafío también llegar a generar
valor económico de investigaciones, por ejemplo, en términos de convenios, en términos de, no solamente para financiar el trabajo, por cierto, sino que, por ejemplo, generar una spin-off, llegar a generar patentes, ¿cierto?, de propiedad intelectual, etcétera, que es una manera en que la ciencia genera un valor a las instituciones que la están financiando, más allá del valor, por supuesto, social que significa el conocimiento. Mira, el objetivo, les voy a contar un poco. El consorcio tiene 3 grandes objetivos. El primero es más bien curricular, lo que queremos un poco lo que les comentaba hace un ratito, que es como transformar la manera en que enseñamos ciencia. Y para eso hay que cambiar la forma en que los profesores enseñan y la que los estudiantes aprenden. El segundo objetivo tiene que ver con generar una mayor vinculación con el entorno económicos, productivos, sociales, culturales, hacer salir a la academia de mirarse el ombligo y que miremos un poquito más por fuera. Y el tercero, que es el que articula estos 2 primeros objetivos, tiene que ver con eliminar una brecha muy importante que tenemos en ciencia, que es la de la participación y liderazgo femenino. Entonces, en torno a esas 3 cosas, lo que queremos es lograr articular de mejor forma la ciencia que se hace en estas 4 instituciones para que esos elementos que dices tú, que llegan finalmente a propiedad intelectual, a producto, a spin-off, a cualquier mecanismo que permita convertir la investigación en un elemento que tenga un valor social, es lo que estamos tratando de impulsar, pero con esas 3 como patitas en el fondo. Me llamó la atención que usaste la palabra, al principio la palabra anquilosada, al hablar de la enseñanza de la ciencia. ¿Qué ha pasado ahí, en ese espacio? Porque, por otro lado, vemos que hay cada vez más oportunidades de estudiar ciencia, de hacer posgrados en la carrera científica, y hay muchas instituciones, en general todas ellas vinculadas con universidades, o la mayoría vinculadas con universidades, que están haciendo ciencia de altísimo nivel. Pero hay un espacio, por lo que tú describes, un espacio de la enseñanza donde todavía hay mucho que hacer. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, lo que yo creo es que la academia como institución, por cómo está estructurada, por cómo se concibe, le cuesta cambiar. Es una institución que está muy, muy pegada en dinámicas más bien antiguas, formatos, formas de trabajar que son más bien antiguas, podríamos decir. Pero además lo que tenemos es un impulso muy importante para hacer mejor ciencia en Chile, que tiene que tirar, en el fondo, de alguna manera tiene que estimular que esa forma de enseñar que tiene la academia sea un poco distinta. Entonces ha pasado que efectivamente Chile se ha convertido en un país que es polo en muchos aspectos desde el punto de vista científico, pero cuando llegamos al aspecto tecnológico, que es precisamente la transferencia, la apropiación de la sociedad de ese conocimiento, tenemos un gap. Entonces tenemos, claro, montones de posgrados de excelente nivel en todas las áreas del conocimiento, pero tienden a ser, por ejemplo, posgrados más bien academicistas, más que con un enfoque, no me gusta decir ciencia aplicada, pero con un enfoque más tecnológico. Un poco ese es el escenario en el que estamos hoy día. Ahora, nos queda nada, pero para ir terminando, iniciativas como el consorcio, ¿crees tú que señalan un camino para otras instituciones, no necesariamente solo universidades, pero otras instituciones, en términos de unión de fuerzas en torno a objetivos como esto? ¿Y qué tan alineados están esos objetivos que ustedes tienen, que desde luego son objetivos con los que uno puede considerar deseables como país, ¿no? Entonces por eso te pregunto si hay más actores en este mismo carro. A ver, consorcios parecidos al de nosotros hay varios, porque a partir del financiamiento que entregó el ANID surgieron varias de estas iniciativas. Algunas universidades se tiraron a implementar estas transformaciones de forma individual y otras fuimos más osadas, y estamos corriendo el riesgo de tener que ponerse de acuerdo con personas y con instituciones distintas. Yo creo que de todas maneras es la forma en que hay que abordar los problemas. O sea, desde la individualidad cuesta mucho avanzar, cuesta mucho cuando los problemas son grandes, cuando los desafíos son importantes, no queda otra alternativa que trabajar en conjunto. Y la colaboración en general demuestra que tiene frutos. Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Nicole Trefó, que es académica, investigadora de la Universidad Mayor, directora general del Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. En desafiaciencia.cl pueden encontrar mucho más información. Muchas gracias a Nicole. Gracias a usted.